¿Cómo es que Jesús purificaba su cuerpo? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? ¿Por qué Jesús insistió tanto en hacerlo? En una era donde la ciencia y la espiritualidad a menudo chocan, emerge una revelación sorprendente. Las prácticas de purificación que Jesús podría haber seguido. Estas prácticas, ocultas en textos esotéricos y olvidadas por la historia, sugieren una conexión profunda entre el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Qué pasaría si estas tres estuvieran en perfecta armonía y conexión? Jesús conocía secretos sobre la salud y la espiritualidad que la mayoría de nosotros pasamos por alto. Es por eso que el día de hoy desentrañaremos misterios antiguos y descubriremos cómo la dieta y la purificación pueden ser la clave para una conexión más profunda con lo divino. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre Jesús y su relación con el cuerpo y el espíritu. Yo soy el documentalista, y esto es purificar el cuerpo como Jesús lo hacía. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En El libro secreto de Yeshua y en otras literaturas esotéricas o alternativas, se sugiere que Jesús tenía enseñanzas específicas sobre la dieta y el cuidado del cuerpo que no se reflejan precisamente en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Estas enseñanzas se centran en la idea de que el cuerpo es un templo sagrado y, como tal, debe ser tratado con respeto y cuidado. Aquí hay algunos puntos clave sobre este tema basados en otras fuentes esotéricas. Número 1. Dieta vegetariana. Se sugiere que Jesús promovió una dieta vegetariana o al menos una dieta que minimizara el consumo de carne. La idea detrás de esto es que, al abstenerse de consumir carne, uno evita la violencia y el sufrimiento innecesarios y mantiene el cuerpo en un estado más puro. 2. Ayuno. El ayuno es una práctica que se menciona en los evangelios canónicos. En literaturas esotéricas, se enfatiza aún más como una herramienta para la purificación espiritual y física. A través del ayuno, se cree que uno puede limpiar el cuerpo de toxinas y también acercarse más a lo divino. 3. Alimentos puros. Además de promover una dieta vegetariana, se sugiere que Jesús enseñó sobre la importancia de consumir alimentos no procesados, frescos y naturales. Evitar los alimentos procesados y químicos ayuda a mantener el cuerpo en un estado óptimo. 4. Bebidas. Se enfatiza la importancia del agua pura y se desaconseja el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. El agua es vista como una fuente de vida y purificación. 5. Prácticas de purificación. Además de la dieta, se sugiere que Jesús enseñó diversas prácticas de purificación que podrían incluir baños rituales, meditaciones y oraciones específicas para limpiar el cuerpo y la mente. 6.
Conexión cuerpo, mente y espíritu. En estas enseñanzas se destaca la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Mantener el cuerpo puro y saludable es esencial para una mente clara y una conexión espiritual más profunda. En muchas tradiciones esotéricas, se cree que el cuerpo es el templo del alma y del espíritu. Mantenerlo puro y limpio es esencial para establecer una conexión clara y sin obstrucciones con lo divino. Se dice que una dieta adecuada y el ayuno ayudan a eliminar las toxinas físicas y energéticas del cuerpo. Estas toxinas pueden ser el resultado de alimentos procesados, pensamientos negativos o influencias externas. De este modo, una dieta limpia y el ayuno pueden llevar a una mayor claridad mental, permitiendo una meditación más profunda y una conexión más fuerte con el yo superior. Al eliminar las impurezas, el individuo puede elevar su vibración energética, acercándose más a estados espirituales elevados y, por ende, acercándonos más a Dios. Es sabido que la purificación también tiene beneficios tangibles para la salud, como una mejor digestión, una piel más limpia y un sistema inmunológico más fuerte. Pero es en las enseñanzas esotéricas donde se ve al cuerpo humano como una entidad holística compuesta por cuerpo, mente y espíritu. Cada componente afecta a los demás, y el equilibrio entre ellos es esencial para el bienestar general. Entonces, una conexión eficiente entre estos tres componentes puede actuar como un canal para las energías divinas, permitiendo que fluyan libremente a través del individuo. Al alinear el cuerpo, la mente y el espíritu, uno puede sintonizar con su propósito de vida y caminar con claridad en su camino espiritual. De acuerdo con el libro secreto de Yeshua, es probable que se enfatice la importancia de vivir de acuerdo con las leyes divinas y naturales. La purificación a través de la dieta y el ayuno puede ser vista como una forma de honrar estas leyes y preparar el cuerpo y el espíritu para recibir las enseñanzas y bendiciones divinas. La conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu es esencial para vivir una vida plena y en armonía con el universo. Las leyes divinas y naturales son principios universales que, según diversas tradiciones espirituales y religiosas, rigen la existencia y el funcionamiento del universo. Estas leyes son inmutables y eternas, y se considera que comprenden y guían todos los aspectos de la vida y la existencia. La contaminación del cuerpo con alimentos impuros o procesados puede tener efectos en múltiples niveles, tanto físico como mental y espiritual. A continuación, te mostraré una dieta basada en los datos históricos y bíblicos de la época en que vivió Jesús y cuál hubiera sido su dieta. Pan integral. El pan, especialmente el pan de cebada o trigo, era un alimento básico en la dieta del Medio Oriente en tiempos de Jesús. Es probable que Jesús consumiera pan integral, ya que los procesos de refinamiento modernos no existían en ese entonces. Frutas y verduras. Las frutas como higos, uvas, granadas y dátiles eran comunes en la región. Otros alimentos como lentejas, garbanzos, habas, cebollas, ajos y pepinos también eran parte de la dieta diaria. 3. Pescado. Dado que Jesús vivió cerca del mar de Galilea, es probable que el pescado formara parte de su dieta. Hay múltiples referencias en los evangelios sobre Jesús comiendo pescado o multiplicando los peces. 4. Aceite de oliva.
El aceite de oliva era esencial en la cocina del Medio Oriente y se usaba tanto para cocinar como para aderezar alimentos. 5. Frutos secos y semillas. Almendras, nueces y semillas como el sésamo eran comunes y se consumían tanto solos como en preparaciones. 6. Hierbas y especias. Hierbas como el cilantro, la menta y el eneldo, así como especias como el comino y la mostaza, se utilizaban para sazonar los alimentos. 7. Vino. El vino era una bebida común en aquella época, aunque es posible que Jesús lo consumiera de forma moderada. También es probable que el vino se diluyera con agua, como era la costumbre. 8. Lácteos. Productos como el yogur, el queso fresco y otros podrían haber sido consumidos, aunque en menor cantidad que otros alimentos. 9. Carne. Si bien la interpretación esotérica sugiere que Jesús podría haber promovido una dieta vegetariana, históricamente es probable que consumiera carne, especialmente durante las festividades. En este sentido, Jesús practicaba el vegetarianismo, pero no de una manera estricta, permitiéndose obtener ciertos nutrientes provenientes de la carne de vez en cuando. De este modo, es posible que la carne no fuera un componente diario de su dieta. 10. Agua viva. El agua viva sería esencial, y dada la enseñanza sobre la pureza del cuerpo, es probable que Jesús bebiera agua fresca y limpia. Y 11. El ayuno. Como práctica espiritual y de purificación, es probable que Jesús practicara el ayuno en ciertos momentos, absteniéndose de alimentos y posiblemente de líquidos durante periodos determinados. El ejemplo más destacado es cuando Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, antes de ser tentado por el diablo. Mateo 4:1-2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este ayuno puede interpretarse como una preparación y purificación espiritual antes de enfrentar las tentaciones del diablo. Aunque el propósito principal del ayuno de Jesús en este contexto fue espiritual, el ayuno en sí mismo tiene efectos purificadores en el cuerpo. Finalmente, debo dejar bien claro algo. La purificación del cuerpo no es lo mismo que la purificación de la mente y el espíritu. Si bien Jesús seguía ciertas prácticas judías evitando ciertos alimentos, también es cierto que Él se enfocaba más en la pureza del corazón que en la comida en sí. Uno de los pasajes más relevantes es el siguiente. Marcos 7:14-23. Luego Jesús llamó a la gente y les dijo: escuchen y traten de entender. No es lo que entra en el cuerpo lo que contamina a la persona, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que la contamina. Cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron qué significaba aquella parábola. ¿También ustedes son tan torpes?, les dijo. ¿No entienden que nada de lo que entra en el cuerpo puede contaminar a la persona? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y luego sale del cuerpo. Con esto Jesús declaraba puros todos los alimentos. Y añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque del interior del corazón humano
salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Yo soy el documentalista y esto fue purificar el cuerpo como Jesús lo hacía.